Bueno, la recta final de este 2.5 Gasteiz, en este día 6 de junio, en nuestra contraportada, yo les decía al principio que vamos a hablar con Alberto Frías, el portavoz de la plataforma Araba sin Garoña. Saben de la sensibilidad de este programa y de quien presenta este programa por el tema de Garoña. He sido y seguiré siendo muy crítico hasta que realmente se confirme el cierre de esa central nuclear. Y bueno, pues siempre que puedo hablamos de Garoña, no son las tertulias, sino que con otras plataformas también muy cercanas, pero no hay partido político o político que pase por este plató en el que no le pregunte por su posicionamiento con respecto a Garoña y las actuaciones o digamos programáticas de los propios partidos con respecto a Garoña, ¿no? Siempre lo hacemos y creo que bueno, pues ahí está el muestrario. Hace poco Cristina González pasó por aquí, la semana pasada, y hablamos con ella de Garoña. Hablamos también con el alcalde de Vitoria, con Óscar Hortara. Hemos hablado absolutamente con todo aquel que pasa por aquí. Alberto Frías, ¿qué tal estás? Bueno, buenos días. Es verdad que aquí todo lo que pasa se le pregunta por Garoña y cuál es el posicionamiento. Es verdad que también, ya sé que te ríes, pero es verdad que fuera de cámara me has comentado una cosa que espero que saldrá a lo largo de la entrevista sin lugar a dudas. Lo más inmediato, lo más importante... Perdona, segunda, hablabas esta desafortunada frase de todos la querían y entre todos la mataron, o esto es parecido, ¿no? Más o menos, todas las querían y entre todos la mataron. Lo más importante, la noticia que conocíamos de mucho alcance y que a mí me preocupó realmente es la licencia, ¿no? Que obtiene esa licencia, ¿no? Para hacer ese almacén, la construcción de ese almacén nuclear en Garoña. Eso es una de las peores noticias que hemos recibido en los últimos meses, sin duda, ¿no? Bueno, el almacén de residuos, cementerio de residuos descentralizado, que se llama así, y temporal, que también se llama así, ACTP. El problema está en que los calificativos de temporal, ahí es donde están las dudas. Por un lado, era una noticia ambivalente en dos sentidos, ¿no? Porque se plantea decir, se coloca un cementerio de residuos radiactivos y por lo tanto esto tiene muy mala pinta. Por un lado, buena parte, aparte del hecho en sí, que si quieres hablamos, ¿no? Pero lo que anuncia es por un lado, nosotros llevamos denunciando muchos años que el cementerio de residuos radiactivos de media y alta radiactividad, lo que no se pueden trasladar, sin la central, y se han colmatado las piscinas donde se recogen porque es en húmedo, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, la noticia es muy mala, es decir, nos da la razón de decir, están colmatados, hay que llevarlo a otro sitio, vale. Pero la noticia es muy mala porque eso dice que con estas condiciones técnicas no podría volver a operar porque no tendría dónde dejar sus residuos. Con el almacén solucionan por un lado esto. Pero decía es ambivalente. Por el otro lado también puedes hacer la lectura de que para su desmantelamiento, como está paralizado el cementerio centralizado que se llama el de Villarcañas y sí, todas las distintas ubicaciones que han ido saliendo, sí, pues en ese sentido haría falta también algún tipo de lugar de almacén para desmantelar la central. Con lo cual, por eso es que una noticia respecto al futuro del elemento central, que sería la puesta en funcionamiento, no es ambivalente. ¿Qué queréis vosotros? Buena pregunta. En cualquiera de los casos sabemos de la voluntad objetiva, tanto de las empresas como del regulador, como de quien lo opera. Y en ese sentido parece que la voluntad obvia es de volver a reabrir la central. ¿No? Hay un debate en estos... Bueno, desde abril aparecía Galán, presidente de Iberdrola, sí, haciendo unas declaraciones absolutamente desmoralizatorias. ¿En qué contexto se hacen? Digamos con muy poca seriedad. Utiliza encima, yo creo que los sindicatos han sido utilizados no voluntariamente, ellos no se han prestado, obviamente, para nada. De hecho, salimos, la parte sindical que está dentro de Araba sin Garoña, pues salieron también a comentar este tema, ¿no? Pero en alguno de los casos lo que hace es una declaración de intención de no reapertura de la central a los sindicatos que saben que son contrarios a la reapertura, curiosamente, y los utiliza un poco para filtrar esa noticia. Pero lo importante está en que es la tercera vez que el señor Galán anuncia la no reapertura de la central. En la primera la cerró, efectivamente, adelantó el cierre oficialmente al Día de los Inocentes en vez de el 28 de diciembre del 2012 en vez de en julio, que tenía la fecha de cierre, y se ahorró 169 millones de gestión de los residuos radiactivos, que hablamos del almacén, ¿no? Se ahorró 169 millones de euros aproximadamente del nuevo impuesto, que ya está bien que estemos pagando el bolsillo público la gestión de los residuos radiactivos de empresas privadas multinacionales con pingües beneficios con la que está cayendo. La segunda vez que anunció el cierre fue para decir que en esas condiciones no se podía operar porque no era económica y que no se iba a reabrir Garoña.
Lo siguiente fue que Nuclenor pidió la reapertura hasta el 2031. Hasta que cumpliese 60 años. Y ese ha sido el juego siempre. Es decir, en vez de hasta 40, que era la vida útil que más o menos se había calculado, de la que no se podía pasar en ninguno de los casos, sin entrañar las consideraciones propias de Garoña, de central de primera generación, el sistema de contención Mark I, bueno, la gemela de Fukushima famosa, que le añade un elemento de inquietud, por supuesto, ¿no? Pero en cualquier caso, las tres declaraciones del señor Ganar van en el mismo sentido. Entonces, la credibilidad que para nosotros tiene esa nueva es, si en su momento condicionó el no pago de la gestión de residuos, la segunda, pedir hasta el 2031, que era un absoluto escándalo condicionando los aspectos económicos, la tercera es clara, está condicionando el informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Informe que, por cierto, está pidiendo ese informe, pero que informe que no sabemos cuándo se va a presentar, ¿no? Existe la convicción de que ese informe está prácticamente acabado hace muchos meses. Acabado y firmado, me han dicho a mí. Efectivamente. Pues mira, por esa línea no me atrevo a firmarlo, morderá sin Garoña, pero... Está en el cajón, ¿eh? A falta de sacarlo, a ver qué pasa el 26J. La última rueda de prensa que dimos afirmamos taxativamente que no teníamos ninguna duda desde hace mucho de que iba a ser favorable a la reapertura. La única duda es bajo qué condiciones de tipo técnico, ¿no? En cualquiera de los casos. Antes de las elecciones, efectivamente, día de diciembre, pasadas elecciones, 19 de diciembre, generales del Reino de España, se planteó claramente, es decir, iban a emitir el informe antes de celebrarse las elecciones. El escándalo de tan grueso calibre, a nivel internacional, el escándalo de tan grueso calibre, que ante un gobierno en funciones que se quedaba solo en la defensa pública, porque no nos fiamos en absoluto de los partidos, de ninguno, dado el historial respecto de Garoña que han tenido todos y cada uno de ellos. Y en ese sentido se condiciona y se dijo, saldrá en el segundo semestre de este año, de 2016, o sea, a partir de ahora, de junio. Curiosamente era cuando era el cálculo máximo de conformación de un nuevo gobierno para que al final es quien tiene que dar el visto bueno a la reapertura, ¿no? Bueno, y ahora, cuando todo estaba previsto para que en julio y probablemente el 30 de junio, porque hay varios dictámenes del CSN emitidos el 30 de junio referente a las condiciones de operación de Garoña, que están emitidos siempre en esas fechas para que no haya de alguna forma o limitar la capacidad de respuesta social en ninguno de los casos, pues ahora se plantea que no, que va a ser en noviembre. Se vuelven a calcular, como muy bien has dicho en tu pregunta, los tiempos políticos. Están jugando a ello. Hablas de los partidos políticos. Y además dices, y además con muy buen criterio, porque efectivamente, si cogemos un poco la hemeroteca, vemos cómo se van moviendo unos en función, y otros en función del interés político y de las fechas en las que nos estábamos moviendo siempre movimientos electorales, muy bien calculados. Hoy, a fecha de hoy, Alberto, ¿cuál es el sentir que tenéis? Es decir, ¿habéis hablado con las distintas fuerzas a nivel del Estado español o a nivel del País Vasco? ¿Y qué os han transmitido en el caso por ejemplo, con el tema de las licencias del almacén? ¿Habéis hablado con los partidos? Antes, por cierto, antes de la próxima manifestación, que es el próximo sábado, ¿no? Sí, el sábado. Día 11 a las 7 de la tarde, ¿no? ¿Habéis hablado con ellos? En estas últimas no, y muy claro. En Arabás en Garoña, recalcar, Arabás en Garoña nació hace ya 16 años y había tres componentes claros, ¿no? Uno, que lo que nos uniera al cierre de Garoña, punto. En un debate energético que personas que provenimos del movimiento de la defensa de la tierra podemos tener una lectura muy diferente a otras partes que no eran Garoña, pero teníamos muy claro que el objetivo era ese, ninguno más, de ningún tipo, ni mediático, ni estratégico, sí, ni utilización para desgastar, etcétera, y creo que lo hemos cumplido. De ahí esa pluralidad que se ha mantenido dentro. Uno segundo, que era que nuestro marco geográfico era Araba, que a partir de ahí cada uno sabría cuáles son sus marcos, pero el de esta plataforma se circunscribía a una zona que creíamos muy sensibilizada con ese tema y por su proximidad con un peligro inminente, y una tercera, que era la negativa que los partidos políticos participasen de la misma, algo que a algunos les ha sentado muy mal durante mucho tiempo, y mantenemos esa radical independencia respecto de esos grupos. Dicho esto, lo que sí vimos en un momento determinado era que ante la situación que se estaba dando con la petición de reapertura hasta el 2031 y 60 años y las diferentes maniobras de no cierre, teníamos que mantener una interlocución fundamentalmente con los partidos que tienen representación en Araba. Hablas del País Vasco, por eso te decía, nuestro marco de actuación se ha resuelto ahí, Araba, y también tuvimos con los que tenían representación en Madrid, es decir, que al final la decisión última se coloca primero de control supuesto del CSN en el Congreso de los Diputados. Qué vergüenza, el señor presidente del Consejo de Seguridad Nuclear se negó a comparecer en el Congreso porque estaba muy ocupado y les dio una fecha cuando ya estaba disuelto el Parlamento. Así funcionan las relaciones de poder.
iba a decir, de sodomización en el poder, pero bueno, me voy a callar porque no son horas. En este sentido, hemos mantenido diferentes reuniones y la última, digamos, ya muy pública y muy clara fue con motivo de las pasadas elecciones generales del 19 de diciembre. El día anterior a comenzar la campaña electoral organizamos una rueda de prensa en la que invitamos a todas las fuerzas políticas que se presentaban por Álava a que dijesen qué pensaban sobre la central. Curiosamente, había una postura absolutamente unánime. Todas y cada una de ellas se manifestaron favorables al cierre de la central, es decir, a su no reapertura, en este caso, porque cerrada está, obviamente, a su no reapertura. No entendemos entonces cuál es el problema, por eso la frase, todos la querían, entre todos la mataron, es decir, sí. ¿Quién ha coadyuvado para llegar a esta situación, digamos, tan de corto recorrido, tan absurda, cuando supuestamente no hay hoy una voluntad popular mayoritaria que está claramente expresada, sino prácticamente una unanimidad política? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Quién está mintiendo? Y dos, ¿quién nos ha hecho llegar a la situación actual? Pues si todos estaban en contra, cuando han tenido, en su caso muchos de ellos, o responsabilidades de gobierno, de decisión, no las tomaron en su momento, o quienes han pactado con ellos para posibilitar, nunca han puesto encima de la mesa como condición Garoña. La pregunta es... Muy claro, creo que no, está clarísimo, pero bueno, yo quiero profundizar más, si me permites, en este punto, ¿no? Porque sí que es verdad que al final es una decisión política, ¿eh? Obviamente. Está claro. El informe del Consejo, esto es que dejarlo muy claro, no, el informe del Consejo de Seguridad Nuclear es en cualquier caso vinculante solo si es negativo. Es decir, si por motivos de seguridad plantea que no se puede reabrir la central. Si es positivo, es decir, si se puede reabrir la central, aunque en este caso veríamos condicionada a la toma de determinadas medidas y determinadas inversiones, etcétera, en seguridad, entonces la decisión se traslada al Consejo de Ministros y en este caso a través del Ministro de Industria, o una ministra que en su momento pudiese haber, ¿no? Entonces, a través del Ministerio de Industria es quien toma la decisión. Luego, la decisión última es política. Y hay una cosa importante, porque ya hay algún partido que en esa reunión nos planteaba, vamos a tener cuidado, porque podemos llegar a una situación de hecho en la que el CSN emita un informe favorable. Hay que recordar primero que el CSN no es un instrumento neutro y en cualquier caso por encima de los intereses políticos. Se nombra directamente, bueno, vamos a ser muy claros, claro. El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear actual era el secretario general de Energía del Estado, un cargo que está asignado a lo mismo que si fuese ministro, ¿no? En cualquiera de los casos, y obviamente es de designación política y un conocido miembro del Partido Popular en este caso, que ostenta la mayoría. Entonces, es decir, ahí el juego obviamente no es más que de carácter político en el CSN, ¿no? Hombre, la voz discordante es Cristina Narbona, probablemente, ¿no? Sí, lo cual es bastante curioso. No por ella, que bueno, viene de ser ministra de Medio Ambiente, ¿no? En cualquiera de los casos. ¿Por qué? Y sí que mantiene por posicionamiento de su partido en las Cortes. Está partido a la hora de plantearse en el CSN, hay uno de los elementos que fue elegido en nombre del Partido Socialista Obrero Español, que vota una cosa, la señora Cristina Narbona la contraria. Además, aquí ha venido a defender el cierre, invitada por el Partido Socialista Alavés. Siempre ha sido invitada para dejar claramente fijado por lo menos el posicionamiento de los socialistas alaveses, que no sé si es completamente o no, pero ella ha venido aquí invitada por el Partido Socialista. Obviamente hay un viaje en este caso, ¿no? Que cuando el Partido Socialista estaba en el gobierno del Reino de España se planteó muy claramente una licencia que sobrepasaba los 40 años de vida, la última que se le dio. Que sí, era condicionada, era hasta la mitad, no los 10 que pidieron, pero en cualquier caso pasaba de los 40 años. Y luego que haya una rectificación de postura, y esto vamos a dejar así, una rectificación de posturas, claro. Esto, la sombra, y no de ya el Partido Socialista, sino de todos, vuelvo a repetir, de todos los partidos, y podemos poner nombres muy concretos de personas altamente conocidas, empezando por Felipe González, siguiendo por Aznar y acabando aquí más cerca por Atucha, donde las relaciones, digamos, cercanas a lo que podríamos denominar puertas giratorias respecto de las empresas eléctricas, no es que sea una sospecha, es que es algo transparente, claro, contundente y que pone muy seriamente en duda que las decisiones no se tomen en las mesas de los gobiernos, sino que se tomen en las decisiones de los consejos de administración de las eléctricas, que probablemente sean las que están escribiendo el boletín oficial del Estado. Me refiero a energías renovables, etcétera, etcétera. Posiblemente no es así, Alberto. Disculpa, igual es
Soy abogado, pues pongo el posiblemente. Sí, supongo que sí, pero no. Ya te agradezco que... No, bueno, yo lo puedo decir, luego si me quieren decir que me saquen cantares. Alberto, una pregunta que estoy obligado un poco a hacértelo, ¿no? Sí. Porque yo creo que si no lo hago... Estamos viendo cómo os acusan de forma muy directa, muchos partidos os señalan como una plataforma muy politizada. ¿Esto es así o no? ¿Hasta qué punto una plataforma se puede estar más o menos politizada? Y en este caso la vuestra. Pues esto es muy claro, porque no solo ya la plataforma, sino que en la cabeza de su portavoz, el que se está hablando, sufrieron linchamientos verdaderos. O sea, de repente he descubierto a través de un medio que soy primo carnal del exdiputado general del PP. Pues hombre, pues ya lo siento, ¿verdad? Conozco al señor de Andrés, pero es que, pues la verdad, pues va a ser que no, que solo tengo una prima y se llama Estíbal, y dice, ¿qué quieres que te diga, no? Pues en los medios, pero os hablo del mes pasado, sí, lo sé. Han llegado a ser linchamientos ya de inventarse parentescos, porque la plataforma, en el sentido que hablamos, claro, sentó muy mal que ante la última concentración que planteó las Juntas Generales de Álava, sí, delante de la Diputación Foral, que por cierto se gastaron más de 22.000 euros del erario público para repartir globos entre aproximadamente 100 personas, con lo cual nos parece que se han ganado su función, directamente les dijimos que no íbamos. Y claro, si recordamos cómo ese recorrido de la moción es muy claro. Es decir, la planteó una fuerza política, no recuerdo si fue Irabasí o cercana en estos momentos a lo que sí podría ser Podemos, luego a esa moción se le añadió la idea de esta concentración que salió de Euskal Herria Bildu, a esto se sumó el PSOE y el PNV, quiero decir, ¿no? Sí, bueno, que están todas las fuerzas ahí. Efectivamente, y la idea vino y nosotros dijimos, no, mira, la función de las Juntas Generales de Álava no es hacer esto ya lo hicimos en el Hogueta, la declaración del Hogueta, que firman todas las comités de empresa, los grupos sociales, concejos, que hay como están los partidos, sí que están dentro de la plataforma, es decir, hemos conseguido, ya lo hemos hecho, hacer lo que verdaderamente tenéis que hacer, y hay una petición que le hicimos en las reuniones con los partidos, sí, mira, cuando recién elegido el actual diputado general de Álava, nosotros le planteamos una reunión para pedirle tres cosas. Efectivamente, que últimamente sale profusamente hablando de Garoña. Le pedimos tres cosas, no ha cumplido ninguna de las tres. ¿Qué le pedís? Y nosotros, se puede saber, disculpa, sí, mandamos una carta a Juntas Generales explicando por qué no íbamos. Esta es la politización. De hecho, hoy existe otra plataforma donde ni entramos ni salimos, que no había existido nunca, con el tema del cierre, a favor del cierre de Garoña, donde están los partidos políticos. Luego, si nosotros estamos politizados, no sé por qué alguien ha creado otra plataforma al margen, ¿verdad? Para poder estar ellos, que nos parece muy bien. Pero tú que eres muy claro. Nosotros decimos que no. ¿Quién hace ese movimiento, ese movimiento de ficha? Políticamente, ¿quién lo hace? ¿Quién tiene interés en generar otra plataforma que, además, con el mismo objetivo, que es el cierre de Garoña? ¿O se hace esa plataforma con que sí al cierre de Garoña, pero con ciertos matices? Está claro, pregunto, no es lo que yo digo, y en eso quiénes son sus componentes, y entonces, bueno, quien participa ahí es tanto Podemos como H. Bildu. Esas son las partes que están. Que nos parece muy bien, nos parece perfecto, nos parece estupendo. Pero que luego no se nos acuse a los demás en cualquiera de los casos, todo lo contrario. Es que matar al mensajero no es lo bueno. Alberto, cuando se crean ese tipo de plataformas, nos llaman para decir, oye, mira, que pensamos que... Sí, efectivamente, tuvimos un debate no muy agradable dentro de la plataforma, decirles, hola, mira, nosotros fundamos Hablas en Garoña hace 16 años con 3 motivos, que te he dicho nada más empezar. Solo nos unimos para decir de Garoña, no queremos hablar de otra cosa. Esto es lo que nos une, el ámbito es Araba, porque es el territorio histórico donde lo hemos creado, si lo movemos, y lo tercero, aquí puede entrar todo el mundo que no sean los partidos políticos. Los motivos serían muy largos de explicar, pero bueno, lo que planteábamos era, uno, que no era un movimiento exclusivamente ecologista como en un inicio, o de los grupos antinucleares al que he participado, etcétera, sino que esto era un problema mucho más social, que tenía que ver, que era mucho más interrelacionado, y que la reacción en cualquier caso, la petición del cierre, era ya un clamor social que tenía que vehiculizarse a través de todo tipo de organizaciones sociales, pero que en ningún caso habría que ponerle ninguna sigla, ni que sirviésemos nunca, esto es lo importante que está en la base, de instrumentalización del movimiento popular al servicio de objetivos cortoplacistas, miopes y cercanos de los partidos políticos. Es decir, no me veo yo encabezando ninguna lista de los partidos si alguien quería jugar a eso, como han hecho en diferentes, y algunos candidatos, que nosotros llegamos a mandar una nota diciendo, os agradecemos
el tratamiento que estáis haciendo en Garoña, porque en una semana de la campaña electoral de diciembre se habló más de Garoña que en los 42 años que llevan en funcionamiento. Dijimos, bien, cuando menos esto suena un poco electoral, esta es la gran crítica que le hemos hecho, pero luego los pasos concretos reales se han dado bastante poquitos. Hay que darlos. Alberto, decías, las peticiones que le habíamos hecho al diputado general, una era muy clara, era decir, una era clarísima, una era que siguiese la vía, que eso hemos aceptado públicamente, hemos reconocido, y no nos quejamos, etcétera, estamos en contra de... No, el tema del planteamiento de las vías legales, nosotros planteamos una hoja de ruta bastante clara, y el tema de las vías legales, que se inició la Diputación, lo que le hemos animado, las Juntas Generales en este caso, lo que nos animado es seguir en la misma, reincidir, es decir, que no se abandone por motivos de se nos puede pedir, que ya se ha planteado, ¿no? Es decir, bueno, hagamos la medias para quedar bien, no llevarla hasta el final. Una, todo es el tema de suministrador eléctrico, y la tercera, que nos parecía central, que llevamos pidiéndola años, la creación de una comisión interinstitucional con el tema de Garoña. Nosotros no podemos aceptar que el diputado general de Alga salva todos los días, hablando de Garoña, del cierre, y con razón, recientemente con el tema del cementerio, hemos abordado en un inicio, etcétera, y que por el otro lado tengamos un presidente del gobierno vasco, el Lehendakari, el señor Urkullu, que se reunió con el señor Galán 2 veces con motivo de la Junta General de Accionistas de hace 2 meses, y tenemos al diputado general de Vizcaya y al alcalde de Bilbao pedaleando con el señor Galán todo el rato con la energía verde. O sea, lo que no podemos es jugar a 2 caras. Lo que no podemos plantear es el cierre de Garoña como desideratum político, pero luego no poner ningún medio encima de la mesa que hagan efectivo ese cierre. Por lo tanto, la creación de esa comisión institucional no era en cualquier caso algo para crear una comisión más que se reúna. No, estamos hablando de medidas muy concretas relacionadas con el tema de seguridad, del plan de emergencia nuclear, donde hay un representante del gobierno de la comunidad autónoma en este caso. Bueno, ¿qué hace ahí? No, es que hay medidas muy concretas, es que hay medidas de todo tipo. Iberdrola ha pagado 2 años vacaciones fiscales, ha tributado al 0%, teniendo beneficios millonarios en la Diputación de Vizcaya. Si puedo hablar más claro... Vamos a ser serios. Kutxabank es el segundo accionario después de Qatar de Iberdrola. Kutxabank, que como todos sabemos, si en teoría la privatización, porque ha sido eso de las cajas, en cualquiera de los casos tenía que tener un control que no fuese político, en el caso de Kutxabank se le ha dejado de alguna manera que siga estando, en su día la BBK, etcétera. Kutxabank, como segundo accionista de Iberdrola, ¿qué ha hecho? ¿Qué hizo hace 2 meses en su congreso para plantear el cierre de la central? ¿Ha hecho algo alguna vez? Que aquí hay preguntas que la sociedad se tiene que hacer muy claras. Es que lo que no se puede es que el día 11, si conseguimos que no nos la prohíban los que dicen que es que también están a favor del cierre y luego piden la prohibición de manifestaciones cívicas, que creo que no ha habido un problema nunca ninguna, y si lo que querían era convertirlo en un problema, un conflicto social, y estoy hablando muy claro del Partido Popular, nosotros no entramos a ese trapo, dijimos no, queréis convertir el tema de Garoña en un tema de conflicto social y luego llevarlo al tema son los de siempre, no, quieren llevarlo hacia ese camino, esa es su salida, su discurso ideológico no va más allá de... En ese sentido creo que estuvimos lo suficientemente fríos de cabeza, calientes de corazón, pero fríos de cabeza para no entrar al trapo de crear un conflicto. Sábado día 11, 7 de la tarde, Virgen Blanca. Sí. Llamamiento, lo dejamos claro desde aquí. ¿Qué haces un llamamiento cara a las próximas elecciones, 26 de junio? Vamos a tener que ir a votar y sabemos que dependiendo de donde votemos, a quien depositemos el voto o no, ¿Garoña estará más abierta o menos abierta? ¿Recordáis? A raíz de la ignominiosa, porque es que no se me ocurre otro calificativo que no sea exacerbado, de la ignominiosa prohibición de la manifestación del 18 de diciembre a instancia de parte del Partido Popular, porque decía que estamos solicitando el voto para el resto de fuerzas, cuando ellos mismos en la mesa redonda que organizamos, a la que también participaron, afirmaron taxativamente que estaban a favor del cierre de Garoña. Es decir, en el recurso que estaba preparado y no presentado, porque la posibilidad de que con un día de margen, porque hubo un mes que podían haberla recurrido, no, lo hicieron el último día, en el último plazo. Y ya digo, a instancia de parte no gubernativa del Partido Popular, taxativamente dijo... Hola, el Partido Popular del País Vasco está a favor del cierre de Garoña. Bueno, esta capacidad de esquizofrenia, como era que mi mano izquierda no sepa lo que hago a la derecha, yo me pierdo ahí, ¿no? Pues el recurso venía, fíjate, un corte de ese vídeo con el portavoz del Partido Popular afirmando, es decir, entonces, ¿para quién estamos pidiendo el voto si resulta que las 8 fuerzas que había ahí representadas, todas estaban a favor del cierre? Es decir, creo que ninguna dijo en ningún momento...
había una duda, porque Ciudadanos todavía no se había presentado aquí, entonces, la verdad, ¿cómo vamos a presentarles? Bueno, hubo un resquicio, es decir, por nuestro carácter territorial en Araba, es decir, bueno, había un juntero, que ya creo que ni hay, pero bueno, entonces, bueno, que estaban todos, todo el mundo. Y la argumentación fue de ese cariz, ¿no? Es decir, no vamos a... Pero la respuesta fue interesante, que lo volveremos a hacer esta vez. Es decir, no podemos, ¿vale? No queréis una manifestación, no queréis ver que este es el acto, sin ninguna duda, iba a ser el acto más mayoritario, no de la campaña electoral pasada, sino sumándola de todos los grupos. Es que a veces tendrían que visualizar también cuál es su interacción con las cosas, para qué utilizan los temas. Porque esa moción que estábamos hablando de la concentración de la Diputación se aprobó en plena campaña electoral de diciembre. Luego se llevó a efecto mucho después, pero se aprobó entonces en campaña electoral. Eso es lo que les pedimos a todos ellos, que no utilicen Garoña para la campaña electoral, ya sea en su contrario. El llamamiento que se hizo fue: vayan ustedes a votar con la pegatina de Garoña. Es decir, muy claro, con nuestra plataforma, en el sentido de decir, esto es, y nos consta, la prensa, recuerdo, cuando planteamos como respuesta a eso, en vez de intentar llegarlo a convertir en un conflicto, de lo que queríamos huir, obviamente, pero es lo que se intentó claramente. Si no, no se hubiesen comportado en esa manera, en los plazos, en la actitud, etc. Entonces, cuando llega la gente, dicen, los medios nos comentaban, dicen, hola, y os van a prohibir la pegatina, no le van a dejar a la gente a votar. Jurídicamente era mucho más dudoso el tema de no poder hacer la manifestación que el que la gente pudiese ir a votar. Una pegatina. Una pegatina, una chapita. Sí, obviamente... lo que se había argumentado para prohibir la manifestación era que oponiéndote a Garoña públicamente estabas pidiendo el voto por una serie de fuerzas, cosa que obviamente alguno miente entonces, mucho más sería cuando vas a votar. Incluso nos consta que presidentes de mesa, vocales, etcétera, par de interventores, la gente obviamente que iba a votar, estaban con esa pegatina. Muchos interventores, y el actual alcalde de Vitoria-Gasteiz, yo le vi, fue a votar con... es decir, y eso sí, entonces, ¿cuál era el argumento de, entonces, hay aquí? Y entonces, claro, creo que el llamamiento fue claro, ¿no? Esa voluntad se expresa. Entonces, ¿qué le solicitamos? De nuevo, que esté presente, pero no que esté presente como arma electoral. La primera vez que nos reunimos con todos los diputados, que solo faltó Alfonso Alonso, que no ha venido nunca, llamamos a los diputados elegidos por la circunscripción de Araba, que hasta estas últimas, obviamente, que con los de ahora prácticamente que no se configuran o no, pues encima había uno de cada fuerza política, las que entonces eran mayoritarias. Era el Partido Popular, el Partido Socialista, el PNV y Bildu. Y lo que les pedimos es que no lo hiciesen en ningún momento, Garoña lo convirtiese en un elemento electoral, que trabajasen como diputados alaveses conjuntamente en las comisiones del Logoseo con el objetivo del cierre, y que se dejasen de declaraciones. En nuestra frase hace mucho es, ya vale de palabras, vamos a ir a los hechos. Es decir, hay medios, es obvio. El obvio es que el gobierno decida, no, esto se puede cerrar. Y hay sentencias judiciales que dicen que no lo tiene que justificar encima. Hemos oído hace poco, esta semana, con esto ya terminamos, que Garoña, que no estamos sobrados de energía en España, que no tenemos una economía en ese sentido, y que que Garoña no se puede cerrar simplemente porque no nos sobra la energía. Sí, el foro de energía nuclear, pero luego no se le pone el apellido de quién era, que curiosamente su portavoz era el señor que fue portavoz de Nuclenor con lo de Garoña, curiosamente. Ni más ni menos. Pero hay que dejar muy claro una cifra, para que no engañen a nadie. Con Garoña en funcionamiento y sin Garoña en funcionamiento, el precio de la luz ha subido exactamente igual. Es más, lo poco que bajó en los últimos fue con Garoña cerrada, porque lleva cerrada los 3 años, 4, perdón. O sea que irrelevante. Y 2, en estos momentos en lo que se denomina el sistema peninsular, según los informes jurídicos anuales de Red Eléctrica de España, dicen lo siguiente: hay 100.000 megavatios de potencia instalada en el sistema peninsular. El punto de máxima demanda no ha pasado de 44.000. Desde el 2008, bueno, cuando empezó lo que se ha dado en llamar crisis, vamos a hablar de eso, bueno, efectivamente una bajada tremenda de la demanda. Es decir, nunca el sistema está preparado para ofrecer el doble que el punto de máxima demanda. Y esto en economía es exactamente lo que no se entiende. Cuando hay exceso de demanda, exceso de oferta y la demanda baja, baja el precio, ¿no? Es decir, yo tengo 1000 jamones y aquí nadie me los compra, bajará el precio. Aquí es curioso. Hay un exceso de oferta, te digo, del doble del pico de más demanda, y sigue bajando el precio. Luego, si esto era una economía de mercado, algo no cuadra. Y Garoña en este puzzle no tiene absolutamente nada que ver. En cualquier caso, recordamos, 7 de la tarde, sábado día 11, en la Virgen Blanca. Ahí estaremos. Esperamos a votar con la chapita de Garoña.
¿no? Sí, tenemos la pegatina, efectivamente. Sí, no lo das. Yo tengo la chapita, todavía mantengo chapita. Creo además tengo una de hace, creo que 10 En años. el grupo No Yara Vasco lo hemos reeditado, Lurra. La chapita bien. de De hecho, no me ha puesto la cosa. Sí, porque la gente nos decía, joder, sí que hay un cierto. Yo tengo la chapita, creo de las primeras que salieron, ¿eh? Sí, O sea, pues yo estamos todavía la guardo, hablando o sea, hay que decir que... de los que todavía somos un poco jóvenes, pero no tanto. Y yo iré a votar con ella, que lo sepas, ¿eh? Vale. Alberto, gracias. Claro, a vosotros. Un verdadero placer. Una entrevista que creo que ha dado clarísimo absolutamente todos los puntos. No has dejado ni uno. O sea, que más que no se puede ser. Y además te lo agradezco, sinceramente. Es que casco. ¿Vale? Vale. Bueno, nada, hasta aquí. Este 2.5 Gasteiz en este día 6 de junio. Mañana será día 7 y aquí estaremos. Esta en su casa. Agur, agur.